La Tecnología, con Pablo Trinidad y Fran Blanco. Hola y bienvenidos a La Tecnología, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que están en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad y a mi lado hoy no está el gran Fran Blanco, que está terminando su carrera, y para cubrir un poco su baja pues nos hemos traído a un reincidente en nuestro programa y que esperamos que lo supla con garantía. Y hablamos nada más y nada menos de Jesús González Martí. ¿Qué tal, Jesús? Hola Pablo, hola oyentes de La Tecnología. Bueno, pues encantado de estar aquí de nuevo con todos vosotros. Le mando un saludo a Fran y mucho ánimo, Fran, para los exámenes finales. Estamos contigo. Bueno, pues para quien no conozca a Jesús, estuvo a los mandos en el episodio 4 de la segunda temporada que grabamos en Cádiz con David Malines, y además pues lo entrevistamos en la ya lejana primera temporada de La Tecnología. En aquel momento, como en Intel, hablamos de aquellas gafas de correr y tal. Y bueno, hoy vienes a cerrar el quinto episodio de esta temporada. Y si quieres contarnos brevemente antes de empezar alguna novedad. Sí, bueno, efectivamente, trabajaba en Intel. Trabajaba. Bueno, he decidido cambiar de aires radicalmente. Me vuelvo una startup. Paso de trabajar con 100.000 empleados, 100.000 compañeros a unos 10. Vamos a estar en familia. Y por otro lado, además, voy a hacer una pequeña pausa en procesamiento de lenguaje natural. Ahora voy a explorar otro dominio, como por ejemplo Smart Home, Internet of Things. Y bueno, he prometido ir contando todo lo que hago en una entrada en Medium y en LinkedIn. Así que bueno, espero poder contaros más muy pronto. Eso es, estaremos bien atentos a los movimientos. Pero después de este paréntesis introductorio, pues vamos a meternos en harina y hoy no solo vamos a innovar en los mandos, sino también en el lugar de grabación, y que vamos a entrevistar a dos empresas a la vez. Dos empresas. Sí, hoy estamos... Qué interesante. Sí, o puede salir muy bien o muy mal. Vamos a intentarlo. Venga, pues vamos a ello. Hoy nos hemos desplazado a la sede de Magma, un espacio en pleno centro de Sevilla, que surge como iniciativa conjunta entre Commit, We Are Upwelling y Sensa. Y para que nos cuentes de qué va la película, pues contamos con José Ramón Teixeira, Managing Partner de Upwelling, y con Héctor Giner, CEO de Commit. Hola Héctor, hola José Ramón. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, antes de meternos en harina y para que empecéis a cogerle el gusto a esto de los micrófonos, empezamos con una pregunta culinaria que en este caso la lanzo a ambos dos, ¿no? Supongo que organizaréis pues más de una comilona en este espacio, así que ¿con qué plato creéis que debéis inaugurarlo? Bueno, yo la verdad es que soy de Huelva y siempre defiendo mucho el producto de la tierra, así es que yo apostaría por un poco de presa paleta, que me parece un plato maravilloso para inaugurar el espacio. Yo, bueno, no sé si sería la adecuada para inaugurar. Mi plato preferido sería hacer un buen puchero y tener pringá. Si quieres podemos echar presa paleta, no sé si una pringa funcionaría en vez de con jarrete, pero... Eso va a subir la grasa de la... Sí. Bueno, entonces esperamos invitación. Sí, esta será la segunda parte. Ya después de esto no se pueden escapar. Bueno, muy bien, pues para empezar el episodio de hoy, nos gustaría saber un poco de vosotros, hacia dónde nos dirigimos, dónde estamos, el presente. Contadnos, ¿qué sois? Bueno, sí, como bien habéis introducido, somos un colectivo, lo hemos formado 3 empresas y bueno, encontrábamos puntos en común en lo que estábamos haciendo, ya compartimos oficinas, bueno, así empezó todo, compartiendo oficinas simplemente. Pero bueno, al final surgieron conversaciones y alineamos un poco la visión que tenía cada empresa y vimos que tenía sentido embarcarnos en esto. Bueno, por lo menos creemos que tiene sentido. Y al fin y al cabo, bueno, veíamos que las 3 empresas funcionaban en fases distintas de la creación de productos digitales, principalmente, aunque también es aplicable a productos con una parte física también. Y vimos que tenía sentido que de alguna manera formáramos el ciclo completo, ¿no? Y además pues nos parecía muy interesante darle un soporte físico, ¿no? Con un espacio
que promoviera también unas formas de trabajar diferentes, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros somos empresas de nueva creación, por así decirlo, ¿no? Tenemos 4 o 5 años de historia y ya veníamos con unas mentalidades muy, muy diferentes, ¿no? A lo que pueden ser otras empresas. Por ejemplo, en Commit, gran parte del equipo trabaja en remoto, gran parte del equipo tiene una flexibilidad absoluta en el horario, tenemos un par de digital nomads en el equipo. Es decir, al fin y al cabo ya veníamos con una mentalidad distinta y en el espacio, cuando fundamos Magma, lo que buscábamos era precisamente eso, ¿no? Abrir un poco la experimentación a más gente que pudiera colaborar. Sí, como decía Héctor, al final nosotros entramos en la fase del diseño, en la primera fase, en la fase de investigación, y hablando muchas veces con ellos surgían conversaciones sobre cómo nosotros nos quedamos en una fase del proceso de diseño en la que entendemos que se perdía mucha información y cómo en su caso entraban en una fase en la que ya se había conceptualizado el proyecto y también le faltaba bastante información, ¿no? Entonces, a raíz de las conversaciones que íbamos manteniendo, decidimos dar un paso y decir, bueno, igual podemos construir un colectivo para unir esas dos fases del proceso de diseño y ser un poco más ambicioso en el tipo de proyectos que tenemos. La unión hace la fuerza. La unión, sí. Muy bien. Entonces, bueno, ya que más o menos nos hemos ubicado en el destino, ¿no? En el día de hoy, vamos un poco a los orígenes, que es lo que nos gusta buscar también en la tecnología, ¿no? Y bueno, en este caso, no sois ingenieros informáticos y venís de ramas completamente diferentes. Héctor, en este caso tú eres ingeniero de telecomunicaciones, ¿no? Y... De telecomunicación, es la denominación exacta. Vale, de telecomunicación, tú solo haces una comunicación. Sí, solo una buena. Y luego, José Ramón, tú eres licenciado en Ciencias del Mar y graduado en Economía. Sí. Uh-huh. Bueno, economía estoy todavía ahí en ello. La verdad es que sí, tengo un perfil un poco diferente, pero yo creo que al final la diversidad, en este caso, el aportar diferentes puntos de vista es positivo. La verdad que en mi caso estudié Ciencias del Mar, después estuve trabajando una serie de años en diferentes empresas relacionadas con la gestión pesquera, con la acuicultura, hasta que un día la mayoría de proyectos eran de tipo cuantitativo. Y no sé, necesitaba algo más, ¿no? Me acuerdo que fui a Madrid a una charla que se llama Made in Spain. Conocí a una persona que me cambió un poco la vida, que se llama Humberto Matas, que es uno de los managing partners de Designit, una consultora también de innovación. Y él montó una escuela que en su día era un poco diferente a lo que había en España. Era una escuela de innovación centrada en las personas. Así es que con la que estaba cayendo, pues decidí dejar el trabajo, irme a Madrid durante un año a la escuela. Me cambió un poco la vida, pero sí es cierto que descubrí que tenía muchas carencias a nivel de investigación, que era la parte que me gustaba más de los procesos de diseño y del diseño de productos físicos y digitales, ¿no? Entonces me fui a Londres, durante unos cuantos años estuve trabajando en empresas de investigación de mercado, investigación cualitativa, donde aprendí un poco el oficio, la artesanía de la investigación. Y después decidí que allí llovía mucho y que echaba mucho de menos mi tierra. Y sobre todo me di cuenta que tampoco eran más listos que nosotros, así es que dije, bueno, pues me vuelvo a mi tierra e intento un poco construir toda esa o tratar de darle sentido a todas esas experiencias que ha ido teniendo, ¿no? Y al final, bueno, decidimos montar Upwelling y al paso del tiempo, bueno, conocimos a Carlos y a Héctor de Commit y, bueno, surgió el amor, ¿no? O lo que sea. O lo que sea. Héctor, tú no nos vas a contar que empezaste con un Spectrum o algo, tío. Yo siempre he tenido una influencia muy fuerte por mi hermano. Él me lleva 6 años, entonces él ya era el que iba metiendo todos los cacharros en casa. Entonces yo desde pequeño siempre cuento la anécdota, ¿no? Yo ya descomprimía RJ con 8 años, ¿no? Que yo creo que ahora no sería capaz de hacerlo. RJ menos X. Claro. No, yo tenía un script ya de CRJ y de RJ, para comprimir y descomprimir. Yo ya lo olvidé cuando era chico, así que me voy a ahora. O sea, usando el MS2 siendo pequeño, porque al fin y al cabo él era el que iba metiendo todo. De hecho, teníamos un Spectrum, lo recuerdo perfectamente. Y en parte eso también marcó un poco mi carrera. O sea, yo estudié telecomunicaciones porque creo que por no estudiar lo mismo que él sí es ingeniero informático. Y entonces cuando yo llegué, él me llevaba 6 años, entonces después de esos 6 años, cuando me tocó a mí elegir, pues en vez de hacer informática hice telecomunicaciones, no sé por qué. Creo que fue un poco por decir, no voy a estudiar lo mismo, ¿no?
Y en el primer año ya me di cuenta que me había equivocado porque todas las notas las saqué rasponas, menos en programación que saqué un 9, ¿no? Y dije, igual me he equivocado, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que seguí porque, bueno, al fin y al cabo no se me daba mal la carrera y los primeros años me engancharon, digamos, me salieron bien lo suficiente para atraparme durante el resto de años en la carrera, ¿no? Y bueno, y realmente ya mi rama siempre la llevé hacia la telemática, acabé programando y tal, y empecé a trabajar en Sadiel, porque hice un proyecto con Minerva y como que había colaboración y ya empecé en un departamento que había de innovación allí, ¿no? Y bueno, en aquel momento yo ya me di cuenta, bueno, en realidad esto como anécdota personal, yo recuerdo que mi hermano y yo siempre hemos sido bastante apasionados del diseño, es decir, cuando teníamos una grabadora de CD y nos hacíamos los CD copias personales de CD, nosotros en Photoshop nos hacíamos unas carátulas súper curradas o incluso pegatinas para los cassettes o todo así, ¿no? Digamos que siempre habíamos estado trabajando esa línea nuestra, ¿no? Más creativa. Y bueno, ya cuando entré en el mundo de la consultoría, pues ya me empezó a rechinar un poco. Es verdad que todavía estábamos en la era prediseño, ¿no? Pre-Airbnb, por así decirlo. Pero recuerdo con espanto cuando se hacía todo un proyecto entero de programación y se decía, pásalo a diseño para que le pongan colores o algo así, ¿no? Lo recuerdo perfectamente, ¿no? Y yo mismo ya empezaba a apreciar un poco como, esto lo podríamos poner de otra manera, esto no se entiende, ¿no? Y tal, ¿no? Pero bueno, nadie le prestaba mucha atención a eso. Entonces, tuve un par de malas experiencias en el mundo laboral, cambiando de trabajo y tal, a trabajos a peor, digamos, ¿no? Y fue cuando tomé la decisión de por mi cuenta estudiar diseño de interacción. Y yo lo hice en mi tiempo libre. O sea, no tengo una historia tan cool como haber sido de ¿cómo era? Ciencias del mar. Pero en mi tiempo libre me hice un máster de diseño de interacción mientras trabajaba de consultor normal. Y bueno, eso sí es verdad que me cambió mucho la mentalidad porque al final es lo que quería hacer, ¿no? Que era el diseño. Y yo todavía recuerdo que no era la época del diseño que vivimos ahora y mi hermano me decía, tío, pues es que a los diseñadores les pagan fatal, no sé cuánto, o sea, porque no era una época en la que se valorara. Pero bueno, me atreví y seguí de programador y tal, pero coincidí en una empresa con Carlos, ¿no? Mi socio actual, y a través también de otras casualidades pues acabé diseñando en un proyecto y bueno, que ya empezó a surgir un poco la oportunidad y fue cuando llegamos a considerar montar Commit, ¿no? Lo que pasa es que por el camino entró Glamping Hub, que cuando ya habíamos montado la empresa, Carlos y yo, me ofrecieron ser el CTO cuando ellos estaban empezando. Y bueno, fue una experiencia intensa, fue como un año y pico que estuve trabajando con ellos, hice toda la primera plataforma, la diseñé y la construí yo solo. Y bueno, fue intenso, pero me valió un poco, fue como un máster, ¿no? Un máster en startups en un año y pico. Y así es como llegué a esto. Y de hecho yo en Commit, vamos, en los principios que fueron duros, aquí programaba todo el mundo y diseñaba todo el mundo y todo lo hacía todo, pero ahora mismo yo ya por lo menos mi parcelita en la dirección de diseño en la empresa y me encargo de eso, que es lo que realmente me apasiona, ¿no? Entonces cuando conocimos a José Ramón, digamos que teníamos ese nexo de unión, ¿no? Que al fin y al cabo es el diseño y lo único que quería introducir un poco, ¿no? De qué es lo que nos hacía diferente a Commit desde el principio era esa pasión por el diseño de todos los proyectos los estructuramos desde ahí, nunca desde la tecnología, ¿no? Entonces, eso creo que era un punto en común muy claro con Upwelling. ¿Qué es para vosotros el diseño? Porque es un término así un poco genérico, pero cada uno le da un cariño especial. ¿Qué es para vosotros? Para mí, por un lado, para mí creo que el diseño lo podemos tomar por un lado respecto, si te lo llevas a la parte de interacción, yo lo llevaría al sentido común. O sea, es la forma de construir un producto de la manera que la gente que lo va a tener en sus manos pueda utilizarlo, ¿no? De forma sencilla. Y yo creo que esa parte del diseño tiene más de ciencia casi que de arte, ¿no? Al fin y al cabo, y ahí creo que me dará razón José Ramón, o sea, al final ahí se puede utilizar el método empírico para ver cómo la gente intenta utilizar elementos y después a través de ahí también creas una galería de componentes y de patrones que sabes que la gente entiende y los intentas encajar para el producto que estás creando, ¿no? Pero por otro lado también creo que el diseño tiene mucho de talento, de creatividad, tiene una parte mucho más artística que realmente lo que hace es transmitir una idea de una forma específica, ¿no? Creo que incluso dos productos que a nivel de interacción puedan ser idénticos, a través del diseño visual pueden percibirse de una forma muy distinta, ¿no? La credibilidad, por ejemplo, de un negocio, la fiabilidad de un negocio, ahora que se está hablando mucho de blockchain, ¿no? De el reto del diseño de productos de blockchain, ¿no? De que
el 90% de los usuarios que usen esos productos, ¿no? O un porcentaje similar, no va a llegar a entender muy bien lo que es el blockchain y cómo tienes que intentar a través del diseño transmitir esa confianza, ¿no? Entonces, yo creo que también la gente, ahora hay como una corriente, ¿no? Que intenta despojar a la disciplina de diseño de productos digitales de todo el componente artístico, digamos. Creo que también es un error. O sea, que al fin y al cabo también a través de la creatividad puedes transmitir muchos valores que no solo se transmiten con un elemento de formulario, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Al final compartimos esa visión de que el diseño al final es un proceso a través del cual, utilizando diferentes herramientas y habilidades, en nuestro caso que se acercan más a las ciencias sociales, consigues aumentar el valor de un determinado producto o servicio, ¿no? Ya sea a nivel funcional, a nivel estético, a nivel de negocio. Pero al final yo creo que el elemento común diría que crea valor. Una empresa que nos viene a toda la mente en el tema del diseño quizás es Apple, ¿verdad? Sí. Y uno de los productos que yo creo que fueron pioneros en este sentido fueron el primer iPod, ¿no? Si os acordáis de la rueda esta famosa, era un reproductor MP3, pero tenía una rueda digital, no era mecánica y supuso un cambio brutal en este tipo de dispositivos. Y el ingeniero que estaba detrás de esto era Tony Fadell, que fue el que fundó luego Nest, con el famoso termostato digital, y lo ha vendido por miles de millones a Google. Ahí queda. O sea, claro. No, sí, es verdad que Apple se pone siempre como ejemplo, ¿no? Del diseño, y también cometen errores, por supuesto, porque también cada vez que sacan algo al mercado hay muchísima gente también esperando criticar y tal, ¿no? Nosotros creo que ninguno somos fanboys de Apple. Es verdad que tenemos productos Apple, ¿sabes? También porque han conseguido ese nivel, pero sí es cierto que creo que han dado varias lecciones a nivel de su historia, de cómo tratar el diseño, ¿no? También cómo imponer determinados patrones, ¿no? El típico ejemplo de eliminar el lector de DVD de un portátil, ¿no? Y yo recuerdo discusiones de gente, pero ¿cómo puedes quitar? Y tan fácil como decirle, bueno, ¿cuándo es la última vez que utilizaste un DVD? Y dices, no, yo nunca lo he utilizado en este portátil. Y es como, bueno, es que al final también la gente que intenta innovar tiene que imponer unas ciertas líneas para ver si, además de, porque eso lo hablamos mucho José Ramón y yo, ¿no? De que parece que todo el mundo, por ejemplo, cuando dice, vamos a investigar, ¿no? Y dice, vamos a hacer encuestas, ¿no? Dices, no, tío, la gente no siempre sabe lo que quiere. Tú también tienes que tener herramientas para conseguir sacar necesidades, ¿no? En inglés se dicen unmet needs. Son necesidades no detectadas, no satisfechas, pero que las personas realmente no saben, ¿no? Entonces, creo que Apple ha sido un precursor de eso, claramente. Después, por ejemplo, creo que Material Design, ¿no? Que ha sido súper famoso, ¿no? En los últimos años creo que es totalmente lo contrario. Ellos lo que han promovido es la unificación del diseño para, por lo menos, dar una cierta homogeneidad en un espectro muy diverso de aplicaciones que cada una tenía una estética muy diferente y tal. Y creo que son dos ejemplos claros de lo que es el diseño hoy en día, ¿no? De intentar marcar tú una tendencia o por lo menos intentar poner orden, ¿no? Aunque para mí, aunque suena cliché, yo creo que la gran referencia de diseño visual es Airbnb. Bueno, en ese sentido, ya que hemos hablado de Apple, hay uno de los principios de diseño que a mí siempre me gusta mucho comentarlo, es un diseño no está acabado hasta... no está acabado no hasta que terminado de añadir todo lo que se te ha pasado por la cabeza, sino que termina en el momento en el que has quitado todo aquello que es innecesario, ¿no? Como por ejemplo eso del DVD, ¿no? Claro. Y para mí eso es uno de los grandes mantras, ¿no? Y hubo un libro de Designing Interactions que sí que analizaba todos los casos históricos de la informática, desde el primer portátil, el primer ratón, ¿no? Y por supuesto el reproductor de Apple, y algunos casos horrorosos, ¿no? Como con un coche BMW, creo que fue una serie 5, que tenías que entrar en 3 menús para cambiar la radio, ¿no? Claro. Sí, al final también hay un libro de John Maeda, ¿no? Que de las leyes de la simplicidad, que habla un poco de eso también, ¿no? Y al final decía que es lo más difícil y lo más complejo, el cómo diseñar un producto o un servicio que al final sea lo más simple posible, cumpliendo su función, por supuesto. Si tuvierais que nombrar a 3 referentes y defensores de estos principios que vosotros parece que aunáis, ¿cuáles serían? Has nombrado Airbnb, pero ¿qué más? Hombre, yo creo que, aunque suene un poco cliché, pero Dieter Rams, ¿no? Que era diseñador en Brown, al fin y al cabo él marcó como los 10 principios básicos del diseño y tal, y bueno, al fin y al cabo son como unas líneas maestras que todo el mundo sigue, ¿no? O que por lo menos pretende seguir, ¿no? Bueno, a día de hoy, a mí, yo creo que a nivel de producto, ¿no? Porque tampoco creo que, o sea, sí hay personas importantes en la historia del diseño, pero al final son equipos también que lo crean, ¿no?
Yo creo, a mí no me deja de sorprender Airbnb, la verdad. El cómo cada vez han ido simplificando más y más y más la interfaz y cómo todavía son capaces de tener branding en una pantalla casi blanca. O sea, tú la ves y es prácticamente ya blanco y texto, ¿no? Después yo tengo debilidad por InVision. InVision es un producto que nosotros usamos a diario y no tanto en la parte de diseño visual, pero sí creo que es un ejemplo muy claro del branding, de cómo consiguen crear todo el espectro que están creando alrededor de un producto, ¿no? Hay un diseñador de Palo Alto con el que nosotros trabajamos en su producto y tal, y él tiene bastante animadversión a InVision, no sé por qué, ¿no? Y realmente le llama, dice, esa empresa de marketing que tiene un producto de diseño, ¿no? Porque realmente han conseguido crear un espectro alrededor, ¿no? Pero me parece también ejemplar, ¿no? De cómo generar todo ese conocimiento también que ellos proporcionan a la comunidad solo a través del producto, ¿no? En nuestro caso, hombre, yo creo que IDEO pues, es un referente, ¿no? Yo creo que fueron los primeros o de los primeros que consiguieron vender diseño sobre todo conceptual, ¿no? Ese tipo de diseño en el que te vendían un proyecto por 5 millones de euros y te decían hazlo tú ahora, ¿no? Y yo creo que han conseguido un poco que los negocios se interesen por el diseño. En los MBA ahora en cualquiera de ellos hay clases relacionadas con el diseño. Digamos que han democratizado, por decirlo de alguna manera, el diseño. Han hecho mucho porque la gente conozca los productos, los servicios y en ese sentido sí son un referente. Yo como nota, hace poco leí un artículo, no lo pongo en pie ahora mismo, pero recuerdo que era un par de diseñadores que ellos invirtieron en bolsa basados en el diseño, ¿no? Que decían que ellos, no sé cómo, tenía su gracia porque en vez de Dow Jones le pusieron, yo qué sé, como si era Design Jones, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces dice que tomaron la apuesta y decir que vamos a pensar de empresas que hay en el Dow Jones, que podamos invertir en ellas, pero que aprecien el diseño, ¿no? Y les había salido muy bien. Es decir, ellos habían metido poco dinero, pero a lo largo de los años habían crecido mucho. Y un ejemplo claro era Netflix. Ellos invirtieron en Netflix cuando todavía era de repartir DVDs a domicilio y tal, pero sabían que ya estaba haciendo buenos trabajos y tal. Y yo, por ejemplo, creo que Netflix es un producto que cuando ves, por ejemplo, cualquier producto de la competencia, ¿no? Que parece que es fácil copiar Netflix, te instalas una aplicación de HBO o de Movistar o lo que sea, y te das cuenta del nivel que tienen, por ejemplo, a nivel de interacción, ¿no? No es tan fácil, o sea, al final, y yo creo que está muy relacionado con lo que dice José Ramón de IDEO, o sea, al final yo analizo mucho eso, ¿no? En cómo hay empresas que están estructurando el trabajo de diseño y al final creo que es muy importante, ¿no? Como decían, el venderlo hacia afuera para poder venderlo hacia adentro. Es muy importante que el equipo interiorice los procesos de diseño. De hecho, eso es algo que es una lucha. José Ramón no tiene ese problema porque no tiene muchos desarrolladores en su equipo. Eso es una lucha que siempre hemos tenido en Comit. O sea, el hecho de dejarse de tonterías de los colorines, las tipografías y eso, sino llegar a entender por qué se analiza se analiza una tarea como un problema, no como simplemente hay que colorear una pantalla, ¿no? Entonces, al final tú tienes que conseguir también estructurar tu equipo en torno a eso y esas grandes empresas lo han conseguido hacer. ¿Cuán distinto creéis que es el diseño de una aplicación, por ejemplo, como Netflix, para la web o para la aplicación móvil? Porque obviamente tiene que ser el mismo branding, pero bueno, en el móvil tienes una serie de características, los gestures, ¿no? Y todo esto que te permite una funcionalidad adicional. Es decir, ¿se parte del diseño, hay un tronco común o se trata como dos aplicaciones distintas que tienen el mismo look and feel? Hombre, en nuestro caso, cuando al final trabajamos mucho con el contexto de uso, ¿no? Al final tienes que entender, y nos ha pasado en varios proyectos, ¿no? El tratar de entender qué sentido le da a la gente a los productos y los servicios que utiliza. Y obviamente el contexto de uso de un móvil es totalmente diferente al de un portátil, ¿no? Cuando lo utilizas, cómo lo utilizas, si vas montando el autobús, si estás en la playa, si estás en casa con un niño tirándote el agua al lado. Al final yo creo que a nivel para nosotros la base de donde establecer los requisitos y las funcionalidades siempre hacer trabajo de campo y la investigación para entender qué necesitan, ¿no? Más que partir un poco, es otro enfoque diferente, más que partir ya de una serie de requisitos, el tratar de entender por qué esos requisitos tienen que ser así. Claro, ellos claramente se ve que tienen un branding homogéneo, pero de hecho Netflix son los reyes de la investigación. Vamos, ellos tienen 1000 procesos de investigación también porque tienen una base de usuarios que me imagino ya incluso apostando con los resultados o algo, porque vamos, pueden hacer de todo.
Y claro, evidentemente ellos tienen muy claro el contexto de uso. O sea, la aplicación de televisión es muy diferente a la aplicación de iPad, ¿no? Y yo creo que eso es algo también importante. Yo creo que muchas veces, por ejemplo, todo está cambiando, pero aún así todavía hay que divulgar mucho más, ¿no? Es muy típico de, oye, la versión móvil de esto, bueno, pues un menú hamburguesa, metemos todos los enlaces ahí, y dices, tío, no, hay que pensar exactamente si existe la versión web, ¿por qué va a usar el usuario la versión móvil? Porque está en el autobús, pero igual no quiere hacer todavía tal acción en el autobús, a lo mejor se lo quiere guardar para cuando... Es decir, es importante como mínimo plantear la duda y a ver, yo entiendo que no siempre se puede hacer un proceso de investigación perfecto. Se puede. Estaba pensando en esos frameworks de frontend que te permiten desplegarlo en cualquier plataforma. Eso aquí están prohibidos, ¿no? A ver, no, siempre... Nosotros todavía, de todas formas, siempre tenemos esa mentalidad de mantenernos un poco punky siempre. O sea, tampoco podemos creer que todos los proyectos tienen el mismo presupuesto, tienen las mismas condiciones, los mismos plazos para todos, ¿sabes? Pero como mínimo siempre tener esa conciencia, la conciencia de que no vale con hacer que la versión responsive no sea una versión que quepa en la pantalla, ¿sabes? Que muchas veces parece que es lo que se hace, ¿no? Claro, sobre todo se hablaba hace poco también sobre qué posibilidades te da la herramienta a nivel de creatividad y de pensar, ¿no? Y salía el ejemplo de InVision, ¿no? En el caso que hablaba de los frameworks, ¿no? Hasta qué punto herramientas ya preestablecidas te permite pensar o te permiten generar modelos mentales diferentes, ¿no? Igual hay un tipo de interacción que no te permite ese framework y que es la que necesitas, ¿no? Al final, cuando trabajas con un canvas o con un framework o con algo que digamos, te limita a nivel de pensamiento, los resultados más o menos que vas a obtener son los que vas a obtener con la herramienta que estás utilizando, no a nivel de necesidades. Hay un artículo que yo recomiendo, para mí es de lo mejor que he leído en internet en mucho tiempo, que es de Frank Quimero. Él es un diseñador en Nueva York, pero se ha dedicado desde un principio a divulgar bastante sobre conceptos. Y escribe como ensayos bastante largos y tal. Tiene uno que se llama The Web's Grain, que es como el grano de la web, ¿no? Y bueno, analiza un poco en general hacia dónde vamos con la tecnología y tal. Y hay una cita que me encanta, que es que dice que los problemas que la tecnología está generando no se pueden resolver con más tecnología. Se deben resolver con menos tecnología, ¿no? Y pone el ejemplo claro de una web que solo tenga un texto es responsive, ¿no? Y o sea, te lo llevas al límite. Pero a veces pasa eso, ¿no? A veces pasa que cuando abusas de un framework o usas un framework per se o usas patrones porque sí y tal, realmente no estás proporcionando ninguna solución. Simplemente es que como lo tienes a mano, lo usas, ¿no? Y yo creo que eso es un error muy, muy común. O sea, que realmente es verdad que hay veces que analizar las cosas y eliminar cosas y bueno, un poco por cerrar el hilo, ¿no? Es sí. ese complejo proceso de simplificar, ¿no? Que muchas veces parece que cuesta más de lo que la gente cree. Sí, en este caso, en el mundo de la tecnología, como lo tenemos ahí, tenemos que utilizar. Y ahora de repente todo es blockchain, ¿no? Claro. Y eso es lo que va a cambiar el mundo, lo va a revolucionar todo, pero es claramente ineficiente en el 99% de los casos en los que se está aplicando. Claro. ¿No? Y la gente lo utiliza o quiere utilizarlo porque mola, porque es lo nuevo, ¿no? Pero no se hace desde un punto de vista de es la mejor solución. Sí, eso está pasando, por ejemplo, con el peso medio de las páginas web. O sea, como ahora hay más fibra, hay 4G. O sea, el otro día leía eso, ¿no? Y dice, bueno, es que estamos aceptando que Slack tarda en cargarte un workspace 40 segundos. Dice, tío, antes seguro que nos quejábamos si eso pasaba. Es que es verdad, ¿eh? Tú abres Slack y pones cargando el workspace 40 segundos. Y digo, es un espectro, tío. O sea, ¿y por qué? Porque seguramente no se han preocupado en optimizarlo. Porque dicen, si tendrás fibra, si tal, si le da igual, si... O sea, parece que cogemos esas malas manías de pensar, de probar cómo va tu aplicación en 4G. Dice, vamos a ver, ¿cuánta gente tiene 4G? No creas que todo el mundo tiene 4G, ¿no? Entonces, al final pasa un poco eso. Y el peso de las webs, por ejemplo, eso, vídeo, ¿se puede poner vídeo? Todo el mundo pone un vídeo en la home. Dice, pero bueno, y pesa 10 megas el vídeo, ¿sabes? No sé, y yo creo que, a ver, que todos caemos en eso, no podemos poner, pero por lo menos hay que ser conscientes, ¿no? Es decir, que no usemos algo porque sí, ¿no? Sí, en ese caso creo que era en Facebook, que tenían el día sin 3G, en el que obligaban a todos los trabajadores a utilizar un ancho de banda ridículo para que cada semana les estuviera presionando en la cabeza el rendimiento. Que es verdad. Y mira que Chrome tiene las DevTools que le puedes poner los datos a distintas calidades y tal, pero siempre lo pruebas con la fibra de la oficina. Dices que eso no es un caso real, ¿sabes? Claro.
Por eso normalmente se empieza, quien no sabe diseño empieza por el caso optimista, ¿no? Yo soy el usuario, voy a construir el producto que yo quiero, tengo la mejor tecnología, el último móvil, porque soy un geek, ¿no? Y eso es lo primero que hay que romper, ¿no? El eliminarte la individualidad a la hora de diseñar un producto, ¿no? Sí. Por ejemplo, volviendo al tema de Apple, Android, ¿no? Yo recuerdo eso, hablar con gente más que le gustaba más el hardware y tal, decirte, no, es que este Android, la CPU, los ciclos, ¿sabes? Bueno, me parece interesante que a ti te guste eso, pero tienes que entender que no todo el mundo es así, ¿no? Pues eso pasa en general con el diseño. O sea, tú, a ver, en el libro Hooked de Nir Eyal, él te destaca que, hombre, que si tú eres el usuario de tu producto, oye, pues es una ventaja, ¿vale? Porque al fin y al cabo no te vale de investigación, pero sí te vale para tener una referencia, ¿no? De cómo hacer las cosas, ¿no? Pero claro, muchas veces la gente se equivoca con eso, ¿no? Nosotros nos pasa, ¿no? En procesos de diseño que el típico comentario que salga en plan el usuario es tonto, o es que eso se ve, ese botón se ve, ¿no? Eso se ve ahí que es claro. Y dices, tío, no se ve, ¿sabes? Porque a mí me pasó el otro día, es decir, creamos una cuenta nueva en MailChimp y el empty state de MailChimp a mí me pareció un caos. Porque no estoy acostumbrado a esa herramienta, yo no la utilizo mucho, entonces yo me imagino al Product Manager de MailChimp, que tiene que ser bastante bueno para estar de Product Manager en MailChimp, y él ya estará tan acostumbrado a esa interfaz que no es capaz de darse cuenta que a mí, que trabajo en esto y entré el otro día por primera vez, digo, yo no entiendo nada, ¿no? Entonces, eso pasa mucho, el hecho de que creemos que la gente es tan tecnóloga como nosotros, y eso no es así. Yo quería haceros una pregunta. Imaginaros que estáis en la universidad otra vez, ¿no? Y vais a hacer el proyecto fin de carrera y tal, y habéis decidido hacer una app para iOS, por ejemplo, ¿no? Y entonces tenéis que decidir cuánto tiempo le vais a dedicar a lo que es el desarrollo en sí y cuánto tiempo le vais a dedicar al diseño de la interfaz. Con la experiencia que tenéis hoy día, ¿realmente creéis que habría que balancear mucho mejor los tiempos que se suelen dedicar al diseño y al desarrollo? ¿Cómo lo veis? Hombre, yo barriendo para casa añadiría ahí la parte de investigación. Cuando estaba formulando la pregunta me estaba acordando del Design in Tech Report que saca todos los años, John Maeda y un grupo de colaboradores, donde analiza un poco cuáles son las causas del fracaso de startups y de productos físicos y digitales, ¿no? En este caso. Y un gran porcentaje era que no respondían a una necesidad real o que no resolvían ningún problema, ¿no? Me imagino que eran grupos maravillosos de trabajo, ¿no? Y viene a la mente también el proyecto este de la licuadora esa de $700-800 que quitabas el sobrecito ese de la máquina y el resultado era bastante igual. Entonces yo si tuviera que desarrollar una aplicación para ellos me plantearía cuál es el objetivo, qué problema estoy resolviendo y qué necesidad responde ese desarrollo, esa aplicación. Y a partir de ahí integraría equipos de diseño y desarrollo, porque es una cosa que sí es verdad que hemos visto en muchos proyectos, ¿no? Al final la clave es perder la menos información posible a lo largo de todo el proceso de diseño, ¿no? Y esa fase inicial de investigación, que durante esa fase haya diseñadores y desarrolladores es fundamental para que entiendan después qué están haciendo y sobre todo por qué lo están haciendo. Yo la parte de desarrollo, igual Héctor aquí tiene bastante más información, pero sí es cierto que por cada hora que inviertes en investigación merecería la pena después invertir al menos una hora y media en diseño. Sí, yo creo que es un problema que se tiene, es un poco parecido a lo que estábamos hablando antes. Al final, porque puedes, pues te pones a construir, ¿no? Y al final, ya cuando encima además ya estás implementando, estás creando un monstruo seguramente que te va a costar más trabajo cambiar, ¿no? Que si lo hubieras pensado mejor al principio. Pero es que el otro día incluso tuvimos una anécdota, ¿no? De gente que incluso solo te viene con una idea y ya te dice como, es que ya lo he creado, ¿no? Y dices, no has creado nada todavía, estás intentando validar un modelo, ¿no? Entonces, es verdad que al final yo creo que es una cuestión de cultura, ¿eh? O sea, una cuestión de que evidentemente hay profesionales de las distintas capas y que tienes que delegar en ellos en cada momento, pero es una cuestión de conseguir crear una cultura común, que es un poco lo que estamos intentando aquí. O sea, al final nosotros incluso en nuestro material de marketing, nuestro material de comunicación en Commit, intentamos vender eso, que no somos una empresa de desarrollo con diseñadores o una de diseño con desarrolladores. Al final nosotros intentamos tener un equipo en el que todo el mundo
participe en todas las capas, porque si no se pierde la comunicación. O sea, si por mucho que hagas una buena investigación y estén todos dentro de la misma empresa, se ejecuten bien una capa de diseño y ahora el desarrollador lo único que quiera es ver la pantalla y darle para adelante, sí, al fin y al cabo él también tiene que entender las interacciones, ¿no? De hecho, nosotros en Commit estamos creando un proceso nuevo que no es de QA, sino que le hemos llamado QAX, porque es como Quality Assurance of the Experience, que es algo que para nosotros es bastante importante, porque muchas veces el concepto de esto funciona. Dice, bueno, ¿funciona qué quiere decir? ¿No? Es decir, el formulario no tiene un empty state o no tiene un load state, por ejemplo, o el resultado, si es error, no se notifica bien. Es decir, eso no es funcional. O sea, al fin y al cabo, hay un paso más allá y yo creo que es una cultura que se tiene que compartir en toda la empresa. Entonces, en ese caso, es que al final yo creo que no es una cuestión de horas invertidas en cada, es una cuestión de mentalidad. Sí, porque yo siempre digo que lo más barato siempre es no hacer algo. Exacto. Entonces, en este proceso muchas veces se te quedan cosas fuera que o no son prioritarias o que aportan a un porcentaje muy bajo de usuarios que no te merece la pena, ¿no? Porque al final hay conceptos económicos que también hay que tener en cuenta, ¿no? No, sí. Y que bueno, y que también, por ejemplo, ya cuando estás diseñando un producto como una startup, digamos, si no has invertido todavía dinero, digamos, real, te cierras menos a continuar con esa idea y estás más abierto a iterar de una forma más creativa. Ahí yo he visto muchos casos en primera persona de gente que como ya había invertido 50.000 euros o 60.000 euros en un producto y tal, como que son más reticentes a iterar, aunque están viendo que no han encontrado un market fit a lo mejor, ¿sabes? Y es como, bueno, es que vas a perder más dinero, ¿sabes? Pero bueno, al fin y al cabo es eso, o sea, y el prototipado, ¿no? Yo creo que es algo que se habla mucho en Medium, pero que no se hace tanto, ¿sabes? Bueno, aquí le hemos dado un buen repaso a esto del diseño del producto y yo creo que nos podríamos quedar aquí toda la vida hablando y sacando más y más referencias, ¿no? Pero un poco por volver a una de las razones por las que estamos aquí, ¿no? Que es Magma, ¿no? ¿Qué es lo que esperáis que surja aquí en este espacio? ¿Qué es lo que tiene este espacio? Hablando un poquito más de esto. Pues yo creo que el objetivo sería transformar la forma de trabajar de la gente y validar esa hipótesis que tenemos que es que cuando tú diseñas una organización de forma diferente, apuestas por la cultura organizacional y le das a la gente herramientas y espacios para que obtengan resultados diferentes, al final merece la pena. Entonces estáis diseñando un producto que es el espacio también, ¿no? Exacto. Sí, de hecho estamos iterando reduciendo costes. No, pero en parte sí. Por ejemplo, nosotros ahora mismo a nivel de mobiliario hemos comprado lo que necesitamos como indispensable, pero realmente, por ejemplo, queríamos llevar a cabo un proceso de investigación del espacio. Es decir, necesitamos meter gente aquí, ver cómo consume el espacio, hacia qué punto se va más, hacia qué punto se va menos y iterar en ese aspecto. O sea, realmente creemos en la iteración, ¿no? Como dice nuestro socio Carlos, ¿no? Dice, a no ser que tú tengas mucha pasta y quieras ser un visionario y tú digas, yo esto lo hago que creo que va a funcionar, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es no reducir costes porque sí, sino porque creemos que al final eso es lo que te hace validar, ¿no? Entonces en el espacio un poco eso lo estamos aplicando. Sí es verdad que queríamos tener, y así pues introduzco un poco las distintas líneas, ¿no? Nosotros sí buscábamos un espacio en el que tenemos un playground, ¿no? Que es un término para desechar el término de coworking, porque no va a ser un coworking realmente. O sea, es una zona, una zona más de trabajo, sentado, donde cada uno tenga su puesto y pueda trabajar en lo que esté realmente haciendo, pero donde también se proporcionen formas distintas, con paredes donde puedas pintar, donde puedas pegar cosas en base a lo que estás trabajando, y con unas salas de reuniones, como esta en la que aquí estamos, para trabajar de forma colaborativa, ¿no? Sin molestar a los demás, ¿no? Después tendríamos también una parte de collab, que es una sala, digamos, taller de investigación, de workshops, de prototipado. Al fin y al cabo es una sala donde queremos dar rienda suelta a la experimentación, donde se puedan hacer proyectos mucho más creativos y donde la gente de verdad pueda sentirse con más confianza para hacer cosas un poco diferentes, ¿no? Y después digamos que ya hay ramas que surgen de ahí. Una es la rama cultural, que es como queremos también nutrir el espacio de más personas que vengan aquí a compartir sus conocimientos y a hacer eventos, evidentemente dirigidos por nosotros en alguna manera, pero queremos abrir bastante simplemente a la cultura que creemos que puede ayudar
a crear una mentalidad divergente, ¿no? Y por último, pues el Academy, ¿no? Que al fin y al cabo tenemos claro que, bueno, igual que esta charla que estamos dando aquí en el programa y hablando sobre nuestros conceptos de cultura organizacional y de cultura de diseño, pues conseguir en algún momento tener una formación reglada en la que podamos ayudar a la gente también a abrir la mente hacia estas carreras, ¿no? Profesionales que están surgiendo también. Sí, yo creo, como decía Héctor también, ¿no? Pues teníamos la opción de meternos en Medium y buscar un post que dijese los 5 pasos para montar un espacio exitoso. Pero al final, siendo coherentes también con la visión que tenemos nosotros, estamos experimentando, ¿no? Sobre todo en la parte del collab, ¿no? Yo creo que las necesidades que tienen las empresas y lo que requiere la creatividad son totalmente diferentes, y buscamos un espacio también en el que no se pueda profesionalizar la creatividad, ¿no? Que tú no te digan tienes que dar 3 o 4 pasos para ser creativo, y buscar un espacio diferente en el que haya materiales, en el que no esté todo orientado solo a la productividad, sino a tratar de explorar sitios desconocidos para nosotros. Muy bien. Entonces, si alguien quiere estar al tanto de lo que aquí se cueza, ¿dónde se tiene que enterar? ¿O cómo os puede seguir? ¿Cómo esas actividades? Tiene que venir aquí, llamar a la puerta y entrar, ¿no? No, sí, evidentemente todo... O sea, creo que vamos a hacer una inauguración entre amigos ahora durante el mes de mayo, junio, bueno, dependiendo de determinados elementos. ¿El menú ya está decidido? El menú está decidido. ¿Desde el principio del programa? Puchero de presa paleta, sí. Pero bueno, seguramente ya a un nivel público lo abriremos ya para el próximo curso, en septiembre, por ahí, octubre. Y bueno, al fin y al cabo nosotros queremos crear una comunidad en torno a los eventos que generemos aquí, que la gente se vaya acercando al espacio y tal. Y evidentemente pues que también todo el que quiera compartir el espacio con nosotros pues, se acerque y vayamos viendo en qué trabajan y tal, porque al fin y al cabo para nosotros sí es importante compartir espacio con gente que creamos que nos puede aportar, no directamente en colaboraciones directas, valga la redundancia, sino simplemente por la convivencia en un mismo espacio, ¿no? Entonces, evidentemente tendremos nuestros canales de comunicación, web, newsletter, redes sociales y tal, pero bueno, potenciaremos sobre todo la visibilidad del espacio a través de la agenda de eventos. Estupendo. Bueno, pues ya por hilarlo con la siguiente parte, que ya nos metemos un poco en una guía de cómo otros pueden llegar hasta aquí, que creo que va bastante enlazado con esto, ¿no? Si alguien se está ahora planteando, me mola todo esto del diseño de producto, vengo de cualquier rama, ¿no? Desde informática hasta ciencias del mar, ¿no? Y dice, quiero empezar en este diseño de producto. ¿Por dónde le recomendaríais que empezara? ¿Qué camino creéis que debe seguir? ¿Por Teleco o por ciencias del mar? Estudiando unas oposiciones, ¿no? Yo creo que el diseño, al final dentro del diseño hay muchísimas disciplinas, ¿no? Cuando hablamos de diseño de productos hay gente que hace desarrollo, gente que hace investigación, ahora UX, gente que hace comunicación, gente de marketing. Entonces es tan amplio que en nuestro caso, por lo menos en mi caso, que he ido pasando por diferentes disciplinas, yo les diría que apostasen por aquellas por las que se sintiesen más atraídos, porque al final descubrirán que todas las disciplinas del diseño están conectadas, que hay una guerra entre ellas para ver cuál tiene más poder. Yo creo que los desarrolladores por ahora van ganando, pero que sobre todo que comiencen por aquella disciplina que les atraiga más dentro del diseño de productos. Yo creo que lo primero que hay que conseguir es quitarse el síndrome del impostor, ¿no? Es algo que se habla mucho, ¿no? Y realmente nos enfrentamos a profesiones muy modernas, profesiones que vienen, que heredan mucho de profesiones más arregladas, ¿no? De años atrás, pero que realmente todo esto se está generando muy rápido, ¿no? Y que realmente nadie te puede decir que hay un estudio, un máster o tal que es mejor que otro. Al fin y al cabo, y de hecho creo que eso va en concordancia un poco con lo que vamos diciendo en nuestro discurso. Al final la clave es la experimentación y la clave es hacer cosas, ¿no? Y demostrarlas. El otro día estaba escuchando un podcast de
de Pablo Stanley, que es un diseñador que trabaja en San Francisco y él entrevista a gente latinoamericanos que trabajan en San Francisco, y el director de sistemas de diseño de Airbnb se llama Pablo Caro, es un ingeniero industrial, creo, de Colombia, pero empezó a trabajar con Illustrator porque se fue a Estados Unidos, trabajó en una imprenta chunga, no sé cuánto, y el tío contaba su historia como en plan, me hice webmaster al principio de los 2000, o sea, y ahora el tío es el director de sistemas de diseño, ¿no? de una de las empresas que se pone como referencia de los sistemas de diseño. Y ellos mismos hablan mucho de eso, de que al fin y al cabo te tienes que formar mucho por tu cuenta, evidentemente hay estudios interesantes y nosotros aquí intentaremos proporcionar esas herramientas para aprender de una forma más interesante esta disciplina. Pero, por ejemplo, creo que es clave estar muy activo en Internet. Hay mucha información en muchas comunidades y al final tienes que estar muy activo en aprender nuevas tendencias, porque cada vez que salga... O sea, al fin y al cabo, pensad que por una de las razones por la que estas profesiones no pueden estar muy regladas a nivel formativo y tienen que estar en entornos más dinámicos, es que porque cada avance tecnológico que surge la pone en jaque. O sea, al fin y al cabo, blockchain o Google Duplex, que acaba de salir, ¿no? Del reconocimiento de voz y tal. Es decir, todo eso va generando nuevos retos para el diseño. Entonces, no te vale que seas el mejor de tu barrio haciendo formularios. O sea, quizás ya no se hagan más formularios, ¿no? Entonces, al fin y al cabo es una mentalidad. Yo creo que lo importante, al fin y al cabo, un poco lo que estamos diciendo de Magma, es una cultura y una mentalidad. Entonces, a día de hoy, cuando tenéis que publicar una oferta de trabajo y estáis buscando, bueno, pues, traer nuevas contrataciones al equipo, ¿cómo lo redactáis? Es decir, ¿qué tipo de skills buscáis en algún, no sé, en un ingeniero o en un licenciado o en otro tipo de...? Nosotros lo pusimos en la nuestra reciente, ¿no? Como buscábamos un full stack developer, ¿no? Que es algo que no existe, pero nosotros lo buscamos. Y realmente pusimos un párrafo muy honesto, en plan, sabemos que seguramente vas a tener experiencia en una de las capas más que en la otra, pero que lo que buscamos es que estés dispuesto a sacar el cuchillo y pelearte, a adaptarte, porque al final nosotros, y a José Ramón le pasa también, al final cada proyecto tú tienes una visión como empresa y vas haciendo cosas, pero que al final cada proyecto es un reto. Entonces lo que buscamos es gente que tenga esa cultura de salir de la zona de confort, por muy Mr. Beautiful que suene, o Mr. Wonderful. O sea, pero al final es así. O sea, y yo creo que estas disciplinas que están cambiando tan rápido, lo que te exigen precisamente es eso, es que tengas esa mentalidad, ¿no? Sí, un poco lo mismo. Yo creo que al final, en nuestro caso, que buscamos más personas y perfiles un poco diferentes, como un filósofo puede entrar en el desarrollo de un proyecto de tecnología, en las cosas que puede aportar, al final pensamos siempre en los objetivos de los proyectos antes que en las habilidades que hacen falta, la verdad. Bueno, entonces, ya por cerrar esta parte un poco más de estudios, de vuestro yo actual, ¿qué porcentaje creéis que se lo debéis a vuestros estudios y cuál es el resto de actividades que habéis hecho alrededor? Yo eso nunca lo sabré, creo. Es decir, yo sí tengo que reconocer que, bueno, que al final, pues, ingeniería de telecomunicación, por lo menos, a mí me pareció difícil, ¿vale? Y eso, bueno, pues te curte, te exige, te supera retos y tal, y que al fin y al cabo, en mi caso, ¿no? Que estoy intentando dirigir una empresa, pues te ayuda, ¿no? A salir adelante y reforzarte y tal. En el día a día, pues no lo sé. Es verdad que yo, por ejemplo, soy una persona muy analítica y quizás eso lo he heredado de haber estudiado en ingeniería, pero si hubiera estudiado antropología, pues tendría una cadencia hacia otro punto que a lo mejor también me haría más interesante quizás, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, yo creo que precisamente, bueno, al fin y al cabo es un poco lo que estamos leyendo recientemente, ¿no? Que tenemos que adaptarnos más a dejar cosas atrás que a buscar cosas nuevas. O sea, al final tienes que ir reciclándote como persona continuamente. Y eso, yo creo que es más que como... Yo me quedaría con el reto superado de haber estudiado una carrera y haber sido capaz de hacerlo, pero creo que un poco más que eso. A mí, la verdad, pienso un poco igual que esto, ¿no? A mí, en mi caso, que estudié Ciencia del Mar también y con la parte de Economía y eso, y sí es cierto que te vas dando cuenta de que a medida que vas creciendo y vas navegando por los diferentes proyectos y empresas, las piezas del puzzle van encajando, ¿no? Al principio, cuando terminas una carrera, en mi caso Ciencia del Mar, y te pones a trabajar en proyectos relacionados con pesquerías, acuicultura, gestión, y después entras a trabajar en proyectos como cuando estuve en Londres, a lo mejor en proyectos con Google, ¿no? Y dices, hostia, Ciencias del Mar y ahora aquí, y al final te das cuenta que muchas de las cosas que has ido aprendiendo son aplicables a otros sectores, ¿no? Nosotros en Magma, además, entendemos que la diversidad en los equipos
es fundamental para poder obtener resultados diferentes, ¿no? Yo se lo digo a ellos muchas veces, que parece cuando tú juntas a 10 ingenieros, por poner un ejemplo, los modelos mentales son muy, muy parecidos muchas veces, ¿no? Nosotros hacemos muchas veces talleres de innovación o de diseño de productos, de servicios, y tenemos varias herramientas, ¿no? Y cuando trabajamos con ingenieros, con perfiles más técnicos, yo en los sistemas de votación quito los números y pongo caritas, porque al final te das cuenta que cada profesión tiene un poco su forma de trabajar, y yo creo que lo interesante aquí es aportar perfiles diferentes. Bueno, si pudierais enviaros un WhatsApp a vuestro yo de hace 10-15 años, aparte de decirle que comprara acciones de Apple, ¿qué otra cosa le diríais? Compra Bitcoin. Yo le diría, no te vayas de la empresa pública en la que estás, porque vas a sufrir mucho. La verdad es que pues igual le diría que aproveche el tiempo, y que una cosa que igual hubiera hecho es aprender a mirar y aprender a escuchar. Yo no sé, yo me siento muy afortunado. Yo creo que le diría sigue así o algo así. Que todo va a salir bien, no te preocupes, algo así. Por buen camino. O sea, decir, a mí yo he tenido suerte y mala suerte en mi carrera, pero ahora mismo siento que he llegado a un punto perfecto para mi carrera. Es decir, que tampoco doy un consejo. También al final es suerte el que, por ejemplo, eso, el término, la globalización en el punto en el que estamos, la colaboración con equipos remotos, o sea, al final te va colocando también en determinadas oportunidades que aprovechan, ¿no? Entonces tampoco sé qué información me habría dado, en plan Marty McFly, que me hubiera cambiado algo, ¿sabes? Que al final todo depende de tantas condiciones, ¿sabes? Pero sí es verdad que yo creo que todo es una cuestión de autoestima, una cuestión de que creas que eres capaz de hacer cosas, y yo creo que es uno de los grandes conceptos que he aprendido en este trayecto, ¿no? Y un poco lo ha dicho José Ramón antes también, lo ha dicho con más años, pero de que al final descubres que no son tremendamente mejores en otros sectores que tú creías que van años de luz delante, ¿no? Y no, al fin y al cabo, que tengas autoestima para intentar lo que sea. Bueno, ya hemos hablado que la formación en todo esto del diseño de productos y demás, reglada, ¿no? En universidades, pues no existe o está hiper especializada en algunos sentidos, solo en algunas partes. ¿En qué creéis que debe la universidad cambiar para adaptarse mejor a las necesidades de vuestro mercado? O si simplemente con no estorbar ya basta. Pues esa pregunta tiene trampa, ¿eh? Sí, yo esta mañana hablaba con Héctor. Yo creo que la universidad tiene que preparar a la gente para que puedan pensar. Yo creo mucho, siempre he creído en la investigación básica, que no tiene que estar orientada y marcada por las grandes empresas y por los sectores que ahora mismo dominan el mundo. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es cierto que igual echamos en falta el sacar la universidad a la calle, ¿no? Igual, o meterlas en empresas de alguna manera, o yo creo que todo eso cambiará mucho en los próximos años, ¿no? Como han ido apareciendo los sistemas estos de formación online. Hoy en día te metes en YouTube y puedes ver una clase de la Universidad de Stanford o de Harvard Entonces, en ese sentido, yo creo que debería replantearse un poco también el espacio físico, ¿no? Dónde ocurren las cosas, ¿no? Cuál es el contexto en el que tú aprendes, ¿no? Había un Cristóbal Cobo, creo que se llamaba, ¿no? Que sacaba un libro sobre el aprendizaje invisible, y decía que muchas veces, la mayoría de los casos, aprendes muchas más cosas con tus amigos o fuera de la universidad que en la propia universidad, ¿no? Yo creo que debería repensarse sobre todo el espacio, cómo ocurren las cosas y cuándo ocurren. Yo, por ejemplo, nunca he sido un defensor del utilitarismo de la universidad. O sea, considero que los estudios universitarios están para estructurarte modelos mentales, para que seas capaz de resolver determinadas complejidades, ¿no? Que el propio ser humano ha creado de cierta manera. Y yo, por ejemplo, una cosa que sí eché en falta en su momento era los créditos de libre configuración, ¿no? Creo que es una oportunidad perdida, por lo menos como está planteado, porque yo considero, y eso es coherente con nuestro discurso,
yo considero que sería muy interesante que aunque estudies informática, estudies algunas asignaturas de filosofía, o que alguien de filosofía o antropología estudie algo sobre el método científico. Es decir, al fin y al cabo, es lo que estamos viendo en la realidad ahora mismo, es lo que estamos viendo. Es decir, tú haces un proceso de investigación y tienes que tener un componente de antropología porque estás analizando a personas, pero también tienes que, por ejemplo, seguir el método científico para extraer resultados, ¿no? Entonces, a mí lo que nunca me ha gustado, por ejemplo, cuando yo estudié en mi carrera, era esa oda a la ingeniería, ¿no? Como si no fuera parte de la humanidad, ¿no? Y de hecho, en mi historia personal, recuerdo que me matriculé en una asignatura optativa de cuarto o quinto, ¿no? De estas que eran las típicas Marías y tal, que era metodología e historia de la ingeniería, y fue para mí la mejor asignatura que estudié en la carrera. Iba sobre ética, filosofía e historia de la ingeniería, ¿no? Y al final, yo sí es verdad que siempre he intentado balancearme entre la ingeniería y las humanidades, pero es que considero que en la fusión es donde está un modelo mental más atractivo, ¿sabes? Si todo lo piensas de una sola manera, ya sea en humanidades solo o en ingeniería solo, creo que es un error, ¿no? Entonces, creo que eso es una oportunidad perdida, el cómo está planteado libre configuración, que al final todo el mundo se apunta al Instituto de Idiomas y en cata de vinos, ¿no? Que al final, en todo este proceso de hiperespecialización que tenemos, ¿no? Cuando crece exponencialmente el conocimiento en la informática, ¿no? Y te empujan a especializarte solo en un área. Yo creo que el otro extremo, el renacentista, ¿no? Esa persona que sabe de todo y es capaz de unir los puntos, que es lo que al final necesita para diseñar un producto que sea atractivo. Tienes que saber de psicología, tienes que saber, por supuesto, de economía, ¿no? Un poco de ir juntando un montón de áreas, y si tú no lo sabes, no ser experto, pero sí ser capaz de trabajar con otras personas que sean expertos en eso, ¿no? Sí, al final hay un montón de posts en Medium que son en plan, ¿cómo hacer para que los diseñadores y los desarrolladores se comuniquen entre ellos? Vamos, por favor, son personas, ¿sabes? Es decir, una barbacoa. Claro, pero al final te das cuenta que sí que hay un reto ahí, ¿no? Entonces, al final, bueno, evidentemente la interfaz la va a diseñar el diseñador y la va a programar el programador, pero no debería ser tan difícil que la comunicación fuera fluida entre ambos. Entonces, al final eso se conseguiría con bajar un poco el nivel de especialización, porque al final no nos equivoquemos. Tú estudias en la carrera algo, pero cuando sales al mercado ya no, a lo mejor se está utilizando en ese momento, pero bueno, es que dentro de 5 años seguro que ha cambiado la tecnología, ¿no? Entonces, al final yo creo que eso es a lo que tenemos que ir un poco. La educación no debe cambiar tanto, no creo que estemos tan mal, pero sí tiene que promover un poco más la divergencia, ¿no? A la hora de pensar, creo. Bueno, pues hablando de comunicación entre personas, vosotros que habéis comentado que tenéis algunos de los miembros del equipo en remoto, ser un equipo productivo es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo conseguís tener los máximos de productividad en un equipo con gente en remota que además son diseñadores, desarrolladores, etcétera? ¿Alguna metodología, alguna herramienta? En nuestro caso, por ejemplo, yo considero que son más productivos los remotos. O sea, se distraen menos. A ver, al revés, para mí yo creo que el reto del equipo remoto es la promoción de la cultura de la empresa. O sea, creo que ese es el gran reto, porque al final te das cuenta que ahí es donde se consiguen resultados. O sea, promoviendo una cultura homogénea entre todo el equipo, y claro, eso es mucho más fácil aquí. Si están todos en la misma oficina, hay bromas, hay desayunos, hay cerveza, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que tenemos son determinadas mecánicas. Yo no, de todas formas, para mí es uno de los retos, dirigiendo la empresa, y siempre estoy intentando ver cómo mejorar eso. Nosotros tenemos mecánicas de llamadas grupales, de conversaciones grupales, de sincronización entre equipos y tal. O sea, yo creo que la productividad no es tanto un problema como eso, como la fluidez en la comunicación, ¿no? Y evidentemente cuando hay procesos de diseño y desarrollo, hombre, ahí sí tengo que decir que es un poco nuestro talón de Aquiles en Magma, ¿no? Al fin y al cabo estamos promoviendo el tener todas estas paredes pintables y que puedas trabajar de pie y tal. Y eso, hacerlo compatible con un equipo remoto es complicado, ¿no? Pero bueno, también te posibilita trabajar con gente de cualquier parte del mundo, en cualquier tipo de condición. Entonces, pues yo creo que es eso, que el reto realmente es la cultura, ¿no? Bueno, y ya a título más individual, y metiéndonos un poco, arañando en esto de la productividad, ¿no? ¿Vosotros cómo organizáis vuestro tiempo? No me digas eso. Mal. Ya he empezado yo primero, que Héctor tiene niños y va a ser más largo. Yo la verdad que me levanto por la mañana, vengo al trabajo, por la tarde intento hacer un poco de deporte
Y últimamente estoy trabajando más los fines de semana, que no me gustaría. Pero tratando de desconectar un poco también, ¿no? Me parece importante que el fin de semana pueda tener tiempo para pensar en otras cosas, que al final siempre acabo pensando en lo mismo, ¿no? Pero y después yo, a nivel de herramientas, he utilizado muchas herramientas de Getting Things Done, pero al final, si os digo la verdad, lo que estoy utilizando ahora es una agenda. He vuelto otra vez al papel y al boli, que echaba mucho de menos. Y es lo que me está funcionando mejor. El calendario de Licol y Trello. Y con eso más o menos me organizo bien, la verdad. Sí, es sorprendente la de gente que está evolucionando al papel, ¿eh? Bueno, es verdad que hay gente que yo he visto que hace una mezcla muy buena entre, por ejemplo, lo que es el papel y un Trello. Sí. Es decir, Trello está convirtiéndose, yo creo, un poco en un casi estándar de facto para la organización personal. Luego, no me gusta quien lo utiliza para gestionar proyectos y dice que hace Scrum, porque yo creo que Trello no es la mejor herramienta que hay para hacer Scrum, ¿sabes? Sí. Parece más un Kanban, pero bueno, ya esto es muy fino. Sí, de hecho es Kanban, ¿no? Vamos. Sí. Pero bueno, yo siempre voy iterando en eso. Ahora mismo estoy usando Dropbox Paper. Sí, porque yo realmente, a ver, para la gestión de tareas me da igual. Yo suelo usar el cuaderno, o sea, de hecho suelo hacerme resúmenes del día en plan y me las pongo en una página y las voy tachando y tal, porque hay endorfinas ahí tachando una línea con el bolígrafo, ¿sabes? Más que haciendo check. Pero después sí es verdad que, por ejemplo, yo me he dado cuenta que mis modelos mentales a la hora de dirigir la empresa esos son bastante caóticos porque voy atacando distintas ramas y por eso mismo estoy usando, por ejemplo, Dropbox Paper, porque al fin y al cabo lo que tengo son como, digamos, 3 o 4 documentos maestros donde voy volcando información y tal, y la intento organizar así, ¿no? De todas formas, ese creo que es el gran reto de la vida moderna, organizarse bien, ¿sabes? Yo ya después, si a nosotros le sumamos que nosotros trabajamos con Estados Unidos a 90% prácticamente, pues el horario es un poco caótico. Yo hago deporte por las mañanas y intento, porque como tengo que alargar el horario por la tarde, pues es la única forma de organizarme bien. Pero después es verdad que está involucionando mucha gente al papel porque, bueno, al fin y al cabo es una forma de estructurarte el trabajo, ¿no? Yo tenía un Trello personal, pero lo abandoné porque notaba eso, que necesitaba anotar más cosas. Necesito comentar las cosas que hago y tal, y como que dentro de la card de Trello a mí eso no me funcionaba. En el momento en el que tienes que volcar tu cerebro y tienes que buscar cuál es el lugar más adecuado, y es que tardas más tiempo que en el papel, que lo escribes de cualquier... Si no encaja ahí en un... Yo, de hecho, por ejemplo, yo tengo muchas reuniones a lo largo del día y yo siempre a la reunión voy con cuadernos. Después la información, si es interesante, la vuelco a mis notas de meetings y tal, pero no tecleo mientras... Pero por ponernos un poco el hombro todos para que lloremos, tú que también tienes niños tampoco tienes tiempo libre. Porque si ahora dices que tienes 2 horas de tiempo libre al día, yo me echo a llorar aquí en medio. Bueno, yo he simplificado un poco, debo reconocerlo. Incluso antes, yo tenía mi carrera musical, tenía grupos y todo antes, ¿no? Y ahora, por ejemplo, mi carrera musical se queda en tocar la guitarra en casa, que es lo que me relaja de verdad. Y canciones infantiles. Sí, de hecho, no. Aunque parezca una broma, me suele pasar que si estoy tocando y aparece uno de ellos, me dice, tócame la de Coco, no sé qué, ¿sabes? Y el problema es que las saco y se las canto porque todas me las piden. Pero no, sí es cierto que tienes que eliminar muchísimas cosas, porque al fin y al cabo, hombre, a ver, va a sonar típico, ¿no? Pero bueno, yo tengo la suerte de que me gusta mi trabajo, entonces, bueno, tampoco me importa estar todo el día trabajando. De hecho, precisamente por eso simplifiqué un poco mi vida, ¿no? Para aprovechar más el tiempo del trabajo. Sí es verdad que con los niños te entra una carga emocional, ¿no? De hecho, desde que compré la Nintendo Switch, yo creo que es por eso, no por mí. Pero mi hijo todos los días me pregunta al mediodía, ¿hoy tienes mucho trabajo, papi? Pero yo creo que no es porque se preocupe por mí, sino porque quiere jugar a Nintendo, ¿sabes? Pero sí es verdad que cuesta trabajo. Entonces yo, por ejemplo, el deporte sí es verdad que lo hago por la mañana, porque es como, mira, ya está hecho. Y... check. Claro. Y después sí es verdad que, bueno, la flexibilidad que nos da nuestro tipo de trabajo, yo, por ejemplo, suelo hacer una parada a mitad de la tarde para estar con los niños. Y los retomo a las 8 o 9 de la noche para hacer las últimas cosas, ¿no? Bueno, entonces, con vosotros que le dedicáis muchas horas a vuestro trabajo, cuando llega el final del día, os vais a la cama, ese sentimiento de hoy ha sido un buen día o un mal día, ¿cómo lo medís? Yo lo tengo apuntado, eso fue hace 3 años y medio, creo, la última vez que sentí eso. No, yo creo que es uno de los... Eso ya es para otro capítulo. El gran reto del emprendedor es sentir que un día valió para algo. Yo, después de tantas reuniones, tanta gestión y tal, no tienes la sensación de haber completado trabajo real, ¿no? Pero
Pero bueno, yo duermo bien, ¿eh? Yo no sé, tú... Yo también, la verdad, no tengo problemas para conciliar el sueño. Sí, es verdad que ahí hay un poco cuantas menos horas hables por teléfono, más productivo ha sido. Pero cuando llega a final de mes, el teléfono es el que lo paga todo, ¿no? Yo creo que es el gran reto, ¿eh? O sea, eso da para otro capítulo. El gran reto de la vida actual es la distracción. Vamos. O sea, al fin y al cabo... es que incluso aunque estés en el sofá y tengas media hora por delante, porque te podías haber leído un artículo interesante y al final has mirado Twitter 2 veces y dices, tío, no me he visto nada. O sea, yo me he dado cuenta que uno de los grandes motivos de mi improductividad es cuando abro Twitter, tío. Porque es que empiezas a mirar y cuando te das cuenta dices, vale, he visto muchas cosas muy interesantes, pero llevo media hora y en realidad no he producido nada. Uh-huh. Yo paso a recomendar, por ejemplo, una newsletter, no sé si conocéis, que es española, se llama Mix.io, que es sobre la actualidad de tecnología y tal. Y tiene un podcast también, ¿no? Y me he desuscrito de la newsletter y me he suscrito al podcast porque en la newsletter te pasa como 30 enlaces al día. En plan, Xiaomi ha comprado no sé qué, este va a salir aquí, la startup tal, levanta tal. Y recuerdo leerlo con un café por la mañana y yo si lo leía. Si alguien me preguntaba al rato qué es lo que había leído, digo, no sé, Xiaomi algo Xiaomi ha hecho. Y el podcast, por ejemplo, es lo que hace que deja todas las notas en la newsletter y el podcast lo que hace es analizar 3 noticias solo. 15 minutos, 5 minutos para cada noticia. Y me he dado cuenta que aunque suene un poco carcamal, pero al final es como un poco de... Oye, vamos a reducir el volumen y vamos a intentar analizar las cosas un poco mejor. Y me da igual haberme perdido qué es lo que ha hecho Xiaomi hoy, pero que este tío me analice bien la realidad de qué ha pasado con el Google Plex o no sé qué, ¿vale? Entonces al final también pasa un poco eso, ¿no? Twitter entra y dice, vale, me he pegado media hora aquí y realmente no sé qué he visto, sí, ¿no? Y seguramente el 80% de las cosas sean mentiras, porque con las fake news y todas estas cosas o con los... Totalmente. Sí, entonces al final nadie se lee el cuerpo de las noticias porque tampoco te da tiempo, no te da la vida. Y eso, los podcasts además que los puedes consumir mientras estás corriendo, mientras estás... Eso sí es verdad. Pasa que yo cada 2x3 estoy dándole a los 15 segundos para atrás porque me pongo a pescar y no me entero. Exacto. Eso tengo que reconocer que me pasa un montón. Yo solo echo de menos en el coche, tener el botón de... Lo típico, además escuchas la frase que es como, y eso es muy interesante, es como, ¿el qué? Dale para atrás que no me he enterado, o sea... Bueno, entonces ya que por ir cerrando, ¿no? Y hemos hablado de tiempo libre, correr, deporte, en ese momento en el que no leéis otros artículos interesantes y os dedicáis a algo más banal y personal, ¿a qué lo dedicáis? ¿O os gustaría dedicarlo? Yo la música, yo lo tengo claro. De cara a reducir música y leer libros en papel, nada más de tecnología. ¿Qué instrumento tocas? ¿O instrumento? Bueno, yo sé tocar la batería, el piano y la guitarra, pero lo que más toco es la guitarra en casa, porque no puedo hacer mucho ruido. Pues yo lo dedicaría a viajar de forma un poco más intensa, ¿no? No a irme un fin de semana, una semana por ahí, sino igual a irme 1 año, 2 años por ahí y perder la cuenta de en qué día estoy. Bueno, pues ya con esto nos hemos... Estoy un bizcocho. Sí, nos hemos hecho un repaso. A ver, el problema de todo, que nos quedaríamos toda la tarde hablando y profundizando en estos temas y teorizando. Hombre, yo tenía 1000 preguntas de diseño, lo que pasa es que sí, necesitamos eso... un podcast aparte. Sí, fíjate. Hacemos una ronda rápida, ¿sí? Aquí, cuando cortemos el micrófono, intentaremos convencerles de que saquen algo. Este es un buen sitio para empezar a grabar un podcast sobre diseño, ¿verdad? Sí, además que... Sí, no es... Una spin-off de tecnología. Sí. Y tú no sabías nada, ¿no? No. Estoy haciendo spoiler, ¿no? No, con esto se van nuestros oyentes, porque estamos cerrando temporada, entonces se van a ir nuestros oyentes intrigados, ¿no? Muy bien. Pues bueno, pues eso, por ir cerrando, Héctor, Sermón, muchísimas gracias por haber venido, por echar este rato con nosotros y bueno, por supuesto, tú has aprovechado ya para conocer este espacio, que sí. Seguro que vas a repetir, ¿verdad? Chulísimo, estoy deseando que organicéis esa comida de bienvenida. No se lo he olvidado. Ya esto queda grabado, cuidado. Y el primer evento que organicéis por aquí, si me puedo pasar, seguro que sí. Así que bueno, ya por mensaje para nuestros oyentes que quieran preguntar cuándo se inaugura esto o cualquier otra cuestión, ¿no? Pues tenéis ahí el correo hola@tecnología.com. Podéis, por supuesto, suscribiros en iVoox, en iTunes
pues en TapeRight para escuchar este y todos nuestros programas. También estamos en YouTube. Recientemente nos hemos incorporado ahí. Si llegamos a los 100 seguidores podremos empezar a hacer directos y cosas un poquito más exóticas. Así que, aunque no lo consumáis, dadle al botón de suscribiros. Por supuesto, estamos en tecnologería.com, donde tenemos un bonito enlace al canal de Telegram ahí al pie, donde podéis comunicaros con nosotros, seguirnos en Twitter y en Facebook como Tecnologería, y lo último, dejarnos un mensaje de voz si queréis además que os pongamos en nuestros programas y que os escuche el mundo entero, ¿vale? Así que nada, con esto nos vamos a ir de vacaciones por lo menos hasta septiembre en este programa, lo que no significa que la Tecnologería nos siga con otros programas como RAN, como Tecnologería I+D, un bit de memoria, o nuestros hot topics como 3 al cubo y algunos programas más que saldrán en breve. No sé si alguno de diseño, eso ya lo veremos. Así que bueno, pues con esto cerramos una quinta temporada. Quinta temporada. Sí, sin Fran. No sabemos si la sexta también te liaremos. Esperemos que Fran haya acabado para entonces sus estudios. Así que, por supuesto, Jesús, muchísimas gracias por venir aquí a suplir al gran Fran Blanco. Pues nada, muchas gracias por invitarme. Gracias también aquí a Héctor y a José Ramón por esta entrevista que ha sido muy interesante y nos veremos pronto. Pues eso, pues aprovechar el verano, leeros cosas interesantes, poneros morenitos. Eso, y nos vemos a la vuelta. Muy bien, saludos. Saludos.